Bueno, y ahora tocaría geometría sacra. Ahí mi espada, mi puntero. Geometría sacra. Pues vamos a dar. Bueno, vemos cómo en la naturaleza hay figuras geométricas que tienden al infinito. Pi, por ejemplo, es una de ellas. Código Fibonacci. Esto aquí también, pero bueno, estos son ejemplos de cosas que dan al infinito y detalles de eso. Vale. Fijaros. Los elementos más pequeños, como los átomos, pues están copiando, básicamente. Lo que hace falta, bueno, aquí está lo del Padre, Hijo, Espíritu Santo, está circular. Y vemos que dentro de este sistema se ha producido, está desarrollado, o sea, es capaz de imantar, porque tiene la flor. ¿Veis cómo esto es una flor? Y reproduce lo mismo en su centro. Y esto de aquí, si lo pudiéramos ver aquí, te da la estrella de David. ¿Veis la estrella de David si quitáis la arista? Entonces por eso, una entra dentro de la otra. Primero está el círculo, que es lo que vemos con las sales y todo el rollo. Después, bueno, mentira, lo voy a explicar bien.
estaría el triángulo, ¿vale? Pero cuando hablamos de triángulo y de círculo, básicamente es lo mismo. Me cago en la mal rotulador que no pinta, voy a coger yo ahora. Si yo dibujo un triángulo y con perspectiva me voy expandiendo, pues esta raya de aquí la voy a poner así, ¿vale? Esta raya de así la voy a poner así. Y esta raya de aquí la voy a poner aquí. Tened en cuenta que estoy mirando esto, el móvil, que está al revés. Y esto así, pero habéis visto como el triángulo, expandiéndolo, haciéndole ra y abriéndolo, se transforma en un círculo, ¿no? Pues tenemos la primera figura geométrica, círculo. Después tenemos que la magnesia de uno y otro, al reconocerlo, da el triángulo. ¿Lo veis el triángulo? Entonces, este es el primero. El segundo procedimiento que hicimos de laboratorio, ¿cuál era? La flor, ¿sí o no? Y el último, que era la estrella de Diana, ¿cuál era? La estrella de David. ¿Os estáis dando cuenta o no, chavales? Voy a parar porque ya toca, que llevo 12 minutos. Bueno, fijaros aquí cómo orbita todo alrededor de lo que da luz, incluido nosotros, vaya, los planetas, todo esto vamos a saltarlo ya, que ya lo hemos explicado mucho. Bueno, es que esto se lo decían ya hasta los egipcios. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué nos haya dicho? Bien, esto es lo que yo quería. Lo primero era un círculo. Lo segundo era la mitosis, que da otra esfera nueva. Lo siguiente que vamos a ver, porque todo se respeta en proporción, ¿vale? Esto, mira, esto lo voy a resumir rápido. Vino de la escuela de Akenatón, que no quería Akenatón, no quería guerra. Y se molestaba, pues, en investigar sobre estas cosas. Se lo decía a los sacerdotes no podían decir nada, y entonces Akenatón hizo su escuela, que fue de la que mamó luego Pitágoras. Y entonces, pues se dieron cuenta que la misma figura te va dando las proporciones y que esa figura era una, pero realmente vive en una dualidad, porque es el triángulo que con perspectiva se de círculo y permite que esa misma figura me dando distintas proporciones. Por ejemplo, aquí, este círculo, si se une con este en plan rollo mitosis, tiene la misma proporción aquí, aquí y aquí. ¿Vale o no? ¿Qué hacemos otro? Todos tienen las mismas proporciones, ¿no lo veis? Y por eso aquí te da como una especie de estrella. ¿Qué hacemos otro? Pues mira, ya tenemos la figura de la margarina. Esto es para que veáis que eso, que respetan las... ¿Ves? Cada punto respeta la proporción, porque eso es importantísimo. Y entonces, pues claro, pues van apareciendo las figuras de los tribales, no sé qué, no sé en cuánto. Por eso digo que es pura simbología. Nos lo estaban diciendo nuestros antiguos. Después dicen, no, es que no sé cómo han hecho las pirámides tan perfectas, no tenían conocimiento. No, sí lo tenían, pero otro muy distinto al tuyo. A base de observar una y otra vez y otra vez. Por eso dicen que la meditación es muy importante, porque por lo menos te hace pensar de ti mismo, de la naturaleza y del resto. Y ve la tele, no. A ver si lo vais pillando ya. Más naturaleza y menos pisitos ahí, me quedo ahí. Ah, el tonto la va colgando. Vamos a pasar porque esto ya lo sabéis. Estos son los sólidos platónicos, pero vaya que me he quedado contento con que quedáis con eso. Esto es el proceso de creación del ser humano, ¿vale? La mitosis, cómo se va desarrollando.
cómo se va formando hasta que se hace grande. Y fijaros que se pone esto, porque fijaros que en la ecografía da la imagen de una manzana, del jardín de las Hespéridas. ¿Por qué? Porque es cuando está ya en fruto, para comérselo. ¿Mm? Ah, ¿y qué tiene de especial eso? Que esto te da el anillo de toro. No sé si... Hostia, es que no sé si he metido un anillo de toro aquí para que lo veáis. No, pues no he metido un anillo de toro. El anillo de toro es el anillo que gira en su propio eje y entonces pues su energía es infinita y va emanando de su propia energía. De hecho puede que coja hasta más fuerza. Eh, eh, Dibujado como dibuja los niños chicos sería un círculo dentro de otro círculo, que casualmente es el símbolo del oro. Y ahora vemos que estos patrones se dan en toda la naturaleza. Desde una telaraña, desde un tornado, desde las mismas plantas que los cogen, e incluso nosotros. Todo está lleno de la misma geometría, de la misma proporción que salimos. Y acabamos el apartado de las figuritas. Qué bien. Vamos a ver cuál viene siguiente. No, en serio, no me joda que hay que echar todo esto para atrás para que vaya el siguiente. Pues entonces me parece a mí que vamos a cortar. Ah, vale. A ver. Pues lo siguiente que viene ahora... Lo siguiente que viene ahora... Es que le tenía que haber dado luz. Es apagar la puñetera cámara, vaya.